Bajo la tenue luz del crepúsculo, las tierras de Galilea respiraban un aire de inquietud. Herodes Antipas, tetrarca de la región, reinaba desde su palacio, imponente sobre las colinas. Era un hombre poderoso, pero en su interior habitaba una sombra constante de dudas y culpas, especialmente después de haberse casado con Herodías, la exesposa de su hermano Filipo. Tal matrimonio había causado gran controversia, pues contradecía las leyes y tradiciones judías, y no faltó quien se atreviera a señalarlo. Uno de esos hombres fue Juan el Bautista, un profeta de voz fuerte y convicciones inquebrantables. Desde las orillas del río Jordán, donde bautizaba a sus seguidores, Juan predicaba el arrepentimiento y condenaba los pecados de los poderosos, sin miedo a las consecuencias. Herodes ha tomado por esposa a quien no le pertenece, decía Juan a las multitudes. Sus palabras resonaban por toda la región, llegando a oídos del mismísimo tetrarca. Herodes, aunque lo respetaba por su integridad, comenzó a inquietarse. Sabía que la gente seguía a Juan y que sus palabras podían incitar revueltas. Por otro lado, Herodías, su esposa, ardía en ira cada vez que escuchaba al profeta hablar en su contra. En sus ojos, Juan era un obstáculo a ser eliminado. Los rumores del pueblo se expandían rápidamente, y las tensiones en la corte crecían. Herodías, llena de rencor, no soportaba la idea de que un hombre pusiera en duda su posición y poder. Instigaba constantemente a Herodes, presionándolo para que tomara acciones definitivas contra Juan. Sin embargo, Herodes dudaba. Sabía que Juan era un hombre justo y santo, y temía que un castigo sobre él trajera mayores problemas. En medio de este conflicto moral y político, se gestaba un destino oscuro que marcaría a todos los involucrados. Pero ni Herodes ni Herodías imaginaban hasta dónde llegarían las consecuencias de su odio y sus decisiones precipitadas. Si te está gustando esta historia y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a mi canal y darle un like a este vídeo. No te pierdas las próximas entregas. El sol se escondía tras el horizonte cuando la noticia del arresto de Juan el Bautista comenzó a circular entre las multitudes. Un grupo de guardias, enviados por Herodes, lo había capturado durante uno de sus sermones. Mientras la gente murmuraba con asombro y preocupación, Juan permanecía sereno. Sabía que su destino estaba sellado desde el momento en que comenzó a condenar públicamente la unión entre Herodes y Herodías. En las mazmorras del palacio, las paredes frías y húmedas rodeaban a Juan. Sin embargo, su espíritu no se apagaba. Seguía confiado en su misión y en el juicio divino que vendría. Para Herodías, esto era solo el primer paso. El encarcelamiento no era suficiente. Quería la cabeza del profeta. Sus palabras le habían causado demasiadas humillaciones, y su odio hacia él era profundo y personal. Pero Herodes, aunque había accedido a encarcelarlo, se resistía a dar el paso final. La figura de Juan lo inquietaba. El tetrarca lo reconocía como un hombre santo y justo, alguien que hablaba con una autoridad que iba más allá de lo humano. En varias ocasiones había escuchado a Juan, sintiendo una mezcla de fascinación y temor por sus palabras. Aunque el profeta lo acusaba, Herodes no podía ignorar que sus advertencias resonaban con una verdad que lo perturbaba en lo más íntimo. Herodías, por su parte, no se detenía en sus intentos por influenciar a su esposo. «No puedes permitir que ese hombre siga hablando en nuestra contra», le decía constantemente, envenenando sus pensamientos. Pero Herodes continuaba dudando. Matar a Juan podría desatar la ira del pueblo. Y, más allá de eso, temía que el castigo divino recayera sobre él por cometer tal injusticia. Con Juan tras las rejas, la tensión en el palacio solo aumentaba. Los días pasaban, y aunque Herodías veía en el encarcelamiento una pequeña victoria, sabía que su batalla aún no había terminado. Juan, mientras tanto, permanecía firme en su fe, esperando lo inevitable, sabiendo que, a pesar de su destino, su verdad viviría más allá de las paredes de su celda. La luna llena iluminaba los salones del palacio de Herodes, donde los nobles de Galilea y los principales invitados de Roma se reunían para celebrar el cumpleaños del tetrarca. El aire estaba cargado de risas, música y el sonido de copas brindando por la prosperidad de su gobierno.
Herodes, sentado en su trono, disfrutaba del banquete, pero en su mirada se percibía una inquietud latente, una sombra que ni la fiesta más extravagante podía disipar. Herodías, con una sonrisa calculada, observaba a su esposo desde la otra esquina del salón. Sabía que este banquete era la oportunidad perfecta para asegurar su venganza. Mientras los invitados bebían y se regocijaban, su plan comenzaba a tomar forma en su mente. Entre los asistentes se encontraba Salomé, la hija de Herodías de su matrimonio anterior. Joven, hermosa y carismática, no pasaba desapercibida. Durante gran parte de la noche había permanecido en silencio, pero Herodías tenía en mente un papel especial para ella. En un momento clave, cuando la fiesta alcanzaba su apogeo, Herodes, impulsado por el vino y el entusiasmo, pidió un espectáculo para deleitar a sus invitados. Fue entonces cuando Herodías sugirió que su hija bailara para la corte. Salomé, hasta entonces reservada, avanzó al centro del salón bajo la mirada atenta de todos. La música comenzó a sonar, y sus movimientos hipnóticos, llenos de gracia y sensualidad, capturaron la atención de Herodes y de los presentes. La joven bailaba con una elegancia que embelesaba a cada espectador, pero especialmente al tetrarca, quien, encantado por la actuación, la observaba con admiración y orgullo. Cuando la danza llegó a su fin, los aplausos resonaron por toda la sala. Herodes, extasiado y queriendo demostrar su generosidad frente a sus invitados, hizo una promesa impulsiva. Levantándose, declaró en voz alta: «Pide lo que quieras y te lo concederé hasta la mitad de mi reino». Las miradas se volvieron hacia Salomé, quien sonrió levemente. No tenía una respuesta inmediata en mente, pero sabía que su madre, siempre calculadora, ya estaba pensando en el siguiente paso. Salomé, con gracia y sin mostrar sorpresa, se retiró brevemente para consultar a Herodías. Las risas y el bullicio continuaron en el salón, pero algo oscuro se avecinaba. La promesa de Herodes, hecha en medio del banquete, sería el detonante de una tragedia que marcaría a todos los presentes. En un rincón apartado del palacio, lejos de las miradas curiosas de los invitados, Herodías aguardaba con los ojos fijos en su hija. Sabía que el momento había llegado. La oportunidad que tanto había esperado, aquella en la que podría finalmente deshacerse de Juan el Bautista, estaba ahora en sus manos. Salomé se acercó, con su respiración aún acelerada por el baile, y sin palabras, miró a su madre esperando una instrucción. Herodías no dudó ni un instante. Su voz, afilada y fría como una daga, cortó el aire. «Pide la cabeza de Juan el Bautista». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas por un breve momento, mientras Salomé las procesaba. No era un deseo menor ni una simple solicitud. Pedir la vida de un hombre, y no cualquier hombre, sino el profeta que tantos consideraban santo, implicaba mucho más que una simple complacencia. Pero en el corazón de Herodías solo había lugar para el rencor. Para ella, Juan representaba un peligro, un recordatorio constante de su humillación pública. «Hazlo», insistió Herodías, acercándose a su hija. «Es la única manera de asegurar que nunca vuelva a hablar en nuestra contra. Herodes ya ha prometido cumplir cualquier deseo tuyo, y no puede retractarse frente a todos sus invitados». Salomé, que había aprendido desde muy joven a obedecer a su madre, asintió lentamente. No era su deseo personal, pero sabía que cumplir la voluntad de Herodías la mantendría en una posición de favor y poder dentro de la corte. Con un último suspiro, Salomé dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso al salón. Mientras se alejaba, Herodías sonrió con satisfacción. Sabía que Herodes, atrapado por su propia promesa, no tendría más opción que cumplir con el pedido. Finalmente, el hombre que había desafiado su honor y puesto en duda su matrimonio sería silenciado para siempre. En ese instante, las decisiones ya habían sido tomadas. Lo que comenzó como una celebración se convertiría pronto en un escenario de muerte y tragedia, y el destino de Juan el Bautista estaba sellado. Salomé regresó al salón principal, donde el ambiente seguía impregnado de euforia y vino. Todos los ojos se posaron sobre ella,
curiosos por saber cuál sería su petición tras el generoso ofrecimiento de Herodes. El tetrarca, recostado en su trono, la miraba expectante, todavía bajo el encanto de su danza. Sonrió ampliamente cuando la joven se detuvo frente a él. Con una calma perturbadora, Salomé alzó la mirada hacia Herodes y pronunció su deseo. «Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El salón, antes lleno de murmullos y risas, quedó en un repentino silencio. La sonrisa de Herodes se desvaneció en un instante, su rostro palideció. Aquella solicitud no era lo que esperaba, y por un momento, el tetrarca se quedó paralizado, atrapado entre su promesa pública y el horror de lo que se le pedía. La mente de Herodes empezó a girar en torno a las posibles consecuencias de tal acto. Sabía que Juan no solo era respetado por el pueblo, sino que muchos lo consideraban un profeta de Dios. Mandarlo a ejecutar, por un capricho surgido de una danza, podía desatar la ira de sus súbditos y, peor aún, la ira divina. Pero el tetrarca también sabía que no podía echarse atrás. Había hecho la promesa delante de toda su corte, de nobles romanos y galileos. Romper su palabra lo haría parecer débil, un gobernante que no cumplía sus compromisos. Las miradas de los invitados se posaban sobre él, expectantes. Herodías, desde su asiento, lo miraba fijamente con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre su aprobación del pedido de su hija. Herodes, dominado por la presión de la situación, tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de sus días. «Que se cumpla su deseo», dijo finalmente, en voz baja pero firme, como si quisiera evitar que las palabras resonaran más de lo necesario. Un soldado recibió la orden y, sin titubear, salió de la sala en dirección a las mazmorras, donde Juan el Bautista estaba encarcelado. El tetrarca, aún sentado en su trono, sentía el peso de su propia promesa caer sobre él como una losa. Los invitados retomaron sus conversaciones en un tono más bajo, conscientes de que algo irreversible acababa de suceder. Salomé permaneció de pie, tranquila, mientras esperaba que el deseo que su madre había implantado en ella se cumpliera ante los ojos de todos. En las oscuras y frías mazmorras del palacio, el eco de pasos resonaba por los estrechos pasillos. Los guardias avanzaban hacia la celda donde Juan el Bautista aguardaba su destino. El profeta, que había pasado días en soledad y oración, sintió la llegada del verdugo antes de verlo. Sabía que el momento había llegado. La puerta de la celda se abrió con un chirrido, y el soldado, con la mirada baja, se dirigió a Juan sin pronunciar una palabra. No había odio ni satisfacción en sus gestos, solo una sombría resignación. La orden de Herodes debía cumplirse sin cuestionamientos. Juan, de pie, los observaba con serenidad. No mostró miedo ni se resistió. Sabía que su vida en la tierra estaba por terminar, pero su fe le aseguraba que su misión trascendía el mundo material. El verdugo, con manos firmes pero pesadas por el peso de la orden, preparó la ejecución con eficiencia. La figura de Juan, erguida y tranquila, permaneció inquebrantable hasta el último segundo. Con un único golpe, la cabeza del profeta fue separada de su cuerpo. La celda quedó en silencio. El soldado recogió la cabeza de Juan y la colocó en una bandeja, como había sido solicitado. Había cumplido con su deber, pero en su interior sentía una extraña sensación de injusticia. No era un hombre común el que acababa de morir, lo sabía. Los guardias, cargando la bandeja con el sangriento trofeo, regresaron al salón de banquetes, donde una expectante Salomé aguardaba. El salón, ahora sumido en una tensión inquietante, observaba en silencio cuando los soldados entraron con la bandeja. La cabeza de Juan el Bautista, aún con sus ojos cerrados en una expresión de calma, fue presentada ante la joven, tal como ella lo había solicitado. Salomé, con una mezcla de fascinación y obediencia, tomó la bandeja y caminó hacia su madre, quien la recibió con una sonrisa de satisfacción que contrastaba con la frialdad del momento. Herodes, desde su trono, no pudo apartar la vista de la cabeza del hombre que había respetado y temido. Sintió un nudo en el estómago, un peso que lo oprimía,
consciente de que había cometido un error irreversible. Las risas y las celebraciones del banquete ya no resonaban de la misma manera. Algo había cambiado en el aire del palacio. Aunque el cuerpo de Juan estaba muerto, su espíritu seguía presente, y Herodes no tardaría en enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El aire en el salón del banquete seguía impregnado de la opulencia y el bullicio que correspondía a una celebración real. Sin embargo, para Herodes, el ambiente se había tornado sofocante. A pesar de las risas y los brindis que llenaban el espacio, su mente estaba atrapada en el acto que acababa de autorizar. La cabeza de Juan el Bautista había sido entregada a Salomé, y ahora reposaba en una bandeja dorada, una imagen grotesca que no podía quitarse de la mente. Herodes se sentía abrumado por el peso de su decisión. Los ojos de Juan, incluso en la muerte, parecían atravesarlo, juzgándolo silenciosamente. Mientras los músicos tocaban y los invitados seguían charlando, un sentimiento de culpa y arrepentimiento comenzó a arremolinarse en su pecho. El rey trataba de mantenerse firme en su lugar, pero su mente viajaba a la celda donde había estado el profeta. Había respetado a Juan, incluso lo temía, y ahora, impulsado por la presión de su promesa precipitada, lo había condenado a una muerte injusta. A medida que avanzaba la noche, llegaron rumores a los oídos de los discípulos de Juan. Desgarrados por la noticia de su muerte, acudieron al palacio para recuperar su cuerpo. Herodes, en un gesto final de respeto, les permitió llevarlo y darle sepultura. Los discípulos se lo llevaron en silencio, con profundo dolor, para enterrarlo en un lugar digno, mientras sus corazones clamaban por justicia. Mientras tanto, el banquete continuaba, y aunque los invitados ignoraban la magnitud del crimen que acababa de cometerse, Herodes ya no podía disfrutar de la celebración. Una sombra oscura lo cubría, y aunque trataba de mostrarse indiferente, su alma estaba marcada para siempre por lo que había permitido. El peso de la culpa perseguía a Herodes día tras día. Aunque el banquete había terminado, las sombras de aquella noche no lo dejaban en paz. En sus momentos de soledad, el rostro de Juan el Bautista volvía a su mente, y su conciencia lo atormentaba con la imagen de la bandeja donde la cabeza del profeta descansaba. El eco de las palabras de Juan, sus advertencias y condenas, resonaba en su memoria como si aún estuviera vivo. Fue entonces cuando comenzaron a llegarle rumores de un nuevo profeta que predicaba en Galilea, Jesús de Nazaret. Algunos decían que este hombre realizaba milagros, que hablaba con una autoridad divina. Pero lo que inquietaba a Herodes era el rumor que acompañaba estas historias. Este Jesús es Juan el Bautista resucitado. Herodes no podía evitar temer lo peor. ¿Y si el espíritu de Juan había regresado para vengarse? ¿Y si los rumores eran ciertos? Su culpa se convertía en terror cada vez que escuchaba hablar de los milagros de Jesús. Cada día se preguntaba si había cometido un error fatal, si ahora estaba condenado a ser perseguido por el fantasma del hombre justo que había hecho ejecutar. Por otro lado, Salomé y Herodías continuaban sus vidas en el palacio como si nada hubiera cambiado. Salomé, ajena a las repercusiones espirituales del acto que había cometido, disfrutaba de los privilegios que le otorgaba ser la hija de Herodías. Sin embargo, una sombra también pendía sobre ellas, aunque aún no lo sabían. La justicia divina no había caído, pero el lector podía intuir que, tarde o temprano, la mano de Dios ajustaría cuentas. El remordimiento de Herodes crecería con los días, marcando el resto de su vida. Aunque Salomé y Herodías seguían adelante, la historia estaba lejos de terminar para ellas. Los pecados cometidos en la oscuridad eventualmente saldrían a la luz. Si te está gustando esta historia y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a mi canal y darle un like a este video. No te pierdas las próximas entregas.